con Fischel Slagen. Él es rabino, doctor en filosofía, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, y vas a traernos justamente este debate sobre lo que significa este concepto y cuándo debería utilizarse, ¿no? En relación también a las decisiones que está tomando el presidente de la Nación. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Rocío, buen día, muchas gracias por comunicarse. Bueno, es tal cual como vos decís, digamos. El DNU, que es el decreto de necesidad de urgencia, por lo general todos los DNU, es un mecanismo que tienen muchos poderes ejecutivos en el mundo, pero que se usa cuando se manifiesta la existencia y la razonabilidad, no de la conveniencia del poder ejecutivo, sino de una imposibilidad por fuerza mayor que impida de alguna forma dictar la ley mediante un trámite ordinario, Ujú. ¿no es cierto? Que puede ser en situaciones de guerras, catástrofes, o porque la criticidad de la situación es tal que impide ser compatible con los plazos normales de un trámite. Por eso, se llama de necesidad y urgencia. Ujú. Ahora, más allá de esta cuestión legal, ¿quién es el que hace el ente de contralor del DNU? El Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Hubo casos como, por ejemplo, Berroc y el caso de consumidores argentinos, en donde la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el DNU, perdón, Ujú. con lo cual no es una herramienta arbitraria ni tampoco para otorgarle la suma del poder Claro. público a ninguno. Bueno, vos Bien, estás mencionando dos cuestiones interesantes. Primero, ¿en qué contexto debe darse la sanción, ¿no? La firma de un DNU por parte del presidente de la Nación? Y correcto. también el otro tema que incluso se debate es sobre qué normas se puede justamente debatir o hacer cambios a partir de un decreto de necesidad de urgencia, que realmente tienen que estar condicionadas por ese mismo contexto que lo requiera. Es incluso lo que dicen los legisladores, que dicen que lo van a rechazar, ¿no? Correcto. Y también hay que entender que ningún DNU puede abordar cuestiones ni penales, ni tributarias, ni cuestiones electorales, ¿no es Ujú. cierto? Bajo ningún tipo de circunstancia. Ahora, más allá de estas consideraciones legales o incluso aún bajo estas condiciones, los DNU también plantean interrogantes éticos mucho mayor a los legales y éticos fundamentales. ¿Por qué? Porque la necesidad, decreto de necesidad de urgencia, la necesidad puede ser determinada objetivamente, Ujú. pero la urgencia es muy difícil evaluarlo objetivamente porque es una categoría mucho más subjetiva, pero que debe ser justificada objetivamente. ¿Para qué? Para evitar omitir ex profeso el proceso legislativo. Y ahí la ética, lo que en la filosofía llama la ética de la urgencia, dice cómo se puede evaluar, ¿no es cierto?, que un DNU, en este caso, Sí. sea además también ético y proporcional a la urgencia. Bueno, cuando dije proporcional es porque se aplica lo que llama el criterio de proporcionalidad y Ujú. mucho más frente a un DNU como el actual, porque comprende una carga muy crítica legislativa y un severo impacto estructural en el Estado, ¿no es cierto? Bueno, Sí, sí. perdón. No, 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 continúa. Este criterio de proporcionalidad dice que, por supuesto, que la gravedad de las medidas adoptadas y de la cantidad de medidas adoptadas, estamos Ujú. hablando de un DNU y un proyecto de ley que tienen casi 1000 artículos, derogados, suplidos, reemplazados, Sí. modificados, y que tiene que ser adecuado a la urgencia alegada, cumpliendo con el fin perseguido. Es decir, es decir, lo que dice es, el criterio de la proporcionalidad dice que lo que hay que medir en el DNU es, primero, que las acciones sean adecuadas e idóneas al fin que se quiere perseguir, al menos en lo teórico, pero tiene que estar demostrado. Segundo, que por supuesto sea beneficioso para resolver
esa gravísima situación económica o social, pero también dice que debería, y esto lo sugiere, debería adicionar un mecanismo reforzador en estos casos de DNU que Sí, prácticamente reestructuran el Estado, que lo legitime mediante un consenso social razonable y expeditivo. claro. Por eso, en su momento, el presidente Javier Milei dijo que posiblemente iba a llamar a un plebiscito. A Ujú. eso él se refería, a esa pata, ¿no?, de legitimidad social de un DNU tan profundo e Claro. inédito en la historia de la democracia argentina. Bueno, ellos hablan de una situación de emergencia económica que requiere justamente, por un lado, esta desregulación, ¿no?, de la economía y por otro lado estos cambios tan estructurales, ¿no? Y allí también un poco, y tiene que ver con la pregunta, con el punto al que me interesa ir, es sobre cómo se utilizan también los DNU o cómo se han utilizado justamente en la historia reciente de nuestro país, porque un poco para mostrar desde La Libertad Avanza, dicen, Alberto Fernández fue uno de los presidentes que más DNU ha firmado y nunca se puso en debate ni siquiera a Correcto, leer tan en detalle, ¿no? Justamente qué se correcto. planteaba en esos decretos de necesidad y urgencia. Correcto, es perfecto lo que estás diciendo y aquí sí se puede evaluar bien objetivamente mediante dos criterios. El primero es el criterio donde el juicio de una acción, si la acción es correcta o no, depende del procedimiento y Ujú. cuya legitimidad ética se deriva de seguir reglas, principios justos y equitativos. Ahora, también hay otra escuela que se llama la consecuencialista, que dice no, el juicio de una acción depende de sus resultados, ¿no? Y la prioridad en función de su impacto final. Y como acá el DNU siempre lo que busca es rápidamente maximizar y el bienestar y minimizar el sufrimiento, los resultados tienen prioridad. Es Claro. por eso, es por eso que se aplica el DNU, Sí, para igual digo, rápidamente, sí, es como también anticiparse a lo que puede llegar a suceder, ¿no? Porque incluso se marca esta situación de emergencia económica durante 2 años y en relación a las atribuciones que tendría el Ejecutivo en ese periodo, con la posibilidad de ahora reducirlo a 1 año y ver la posibilidad de prorrogarlo. Ahora bien, si correcto. todas estas medidas económicas no tienen el impacto que se espera, allí lo propio que lo habilita, le sacaría la propia credibilidad, ¿no? La propia legitimidad, Correcto. mejor Por dicho. eso, es muy correcto, por eso el DNU tiene una vigencia, tiene un plazo, tiene una caducidad, ¿no es cierto? Que después podrá ser renovable o no, pero tiene una caducidad. Por eso, cuando nos enfrentamos a decretos de necesidad de urgencia tal como este, que tiene una reforma estructural extensa y muy Enorme, profunda, sí. claro, debería estar sujeta a una forma de escrutinio público que asegure que los resultados favorables sean acompañados por la legitimidad de los procedimientos, porque si bien en la urgencia lo importante es el resultado, no hay que dejar de lado los procedimientos porque en las democracias los procedimientos son los resortes que conectan las libertades individuales con el bienestar colectivo y que garantiza que la solución o la eventual solución a los problemas no sean arbitrarios. Ahora, cumplidos todos estos requerimientos legales y éticos, todo obstáculo a un DNU radica en meras barreras ideológicas y agendas partidarias que convierten a la política en un poder aferrado a sí mismo para satisfacer intereses individuales Claro, o bueno, y partidistas. sobre eso que vos decís, ¿notás alguna diferencia más allá de que decíamos, ¿no? Este número de modificaciones muy sustanciales y estructurales, sin duda, para todos los sectores, pero en la esencia, ¿notás alguna diferencia en relación a los DNUs que tal vez firmaron otros presidentes a lo largo de la historia argentina y que incluso, dice el oficialismo, nadie se cuestionó? No, digo, incluso si lo han hecho las propias provincias, ¿no? También dentro de su propia legislación tampoco se les cuestiona si declaran o no incluso la emergencia económica, ¿no? O en relación a los recursos y otras cosas.
A ver, yo habiendo analizado Sí. por supuesto hay muchas cosas para mejorar, hay mucha redacción que puede ser optimizada, ¿no es cierto? Bueno, Hay dijo algunas recién el cuestiones, ministro del Interior, decía al iniciar esta segunda jornada de debate que iban a trabajar sobre esas correcciones que debían perfecto, hacerse. perfecto, perfecto. Hay algunas cuestiones que podrían llegar a ser debatible, no su necesidad, sino su urgencia y por qué no se manda por un proyecto de ley, ¿no es cierto? Pero en términos generales, yo no veo que este DNU esté traspasando los límites éticos, sino que todo lo contrario, digamos, ¿no? Yo no veo una diferencia fundamental. Sí, la diferencia es que es un cambio estructural como nunca se ha dado, Ujú. pero no veo desde el análisis del propio DNU, de este DNU que estamos hablando en cuestión ahora, una cuestionamientos éticos al DNU. La verdad que no los veo y habiendo escuchado muchas de las ponencias de las comisiones de Sí. ayer y de hoy, básicamente yo lo que veo es que la oposición tiene un discurso mucho más político que técnico en relación al DNU. No quiero hacer nombre de disertantes en las comisiones, de diputados que han expuesto, pero por lo general la oposición tiene un discurso más político e ideológico en contra del DNU que consideraciones técnicas para decir esto legal o éticamente es... Bueno, Sí, allí nos podríamos meter en algunas normas, pero nos extenderíamos mucho. Digo, por ejemplo, lo de la ley de tierras, ¿no? Que limita la posibilidad justamente de inversión de un capital extranjero, pero más allá de eso, dicen desde las provincias, eso nunca se cumple. No se cumple y queda en potestad justamente de lo que quiera hacer en este caso cada sí, gobernador, pero sí hay algunas sí, cuestiones, ¿no? Que correcto. por ejemplo, las que implican el medio ambiente, que también uno trata de ser medio cauteloso, ¿no? Incluso con eso. Sí, y eso está muy bien. Hay que recordar que la ley de fuego fue un proyecto de Máximo Kirchner para regular la actividad de los propietarios de los terrenos, ¿no es cierto? Ujú. Cosa que se quiere desregular ahora. Por supuesto, hay muchas cosas para mejorar, nadie lo niega. Claro. Yo mismo tengo muchas propuestas en la redacción y en el contenido para Ujú. mejorar. A lo que yo me refiero es que no hay, por lo menos yo no vi, Sí. nada que pueda ir en contra de parámetros éticos democráticos en las naciones occidentales dentro de este DNU. Es decir, no hay nada que traspase la ética en cuanto a que socave, ¿no?, la dignidad de las personas o derogue derechos fundamentales de las personas. Bien. En cuanto a esos límites me refiero, pero por supuesto hay muchísimo para mejorar en un país que tal como a mí siempre me gusta Sí. citarlo a José Ingenieros, ¿no es cierto? Ujú. Porque sigue hoy mucho más vigente que nunca, en donde es un país acostumbrado a que el ideario se haya reemplazado por apetitos muy bastardeados y en donde la vida pública, me refiero a la función Sí. pública, se ha abismado en la inmoralidad, en la violencia, sin que pueda existir moralidad en una nación mientras las personas se alivianen de méritos. Bien, Esto es lo que bien, decía bien. José Ingeniero ya a principios del siglo XX, ¿no? Estamos en un Fischel, país sí. donde la función pública no tiene mucho mérito para mostrar, con lo cual a mí me gustaría que se aboquen mucho más a lo técnico que al discurso ideológico. Bueno, es un punto que seguramente será materia de debate también en estas jornadas, ¿no? Donde está planteándose incluso la discusión sobre esto que mencionábamos. Te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también el desarrollo de este tema a nuestra pantalla. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Ya seguimos con